hago contacto con el doctor Juan Manuel Herrera. Él es un destacado médico que ha estado mucho, sobre todo en materia deportiva, pero que obviamente le sabe a todos los temas. Qué gusto saludarte, doctor. Estábamos hablando de que pues eres tú un experto en materia deportiva, pero bueno, no por eso no dejas de saber otros aspectos, como de que el día de hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. En materia deportiva, ¿qué se hace en este sentido? Bueno, obviamente el desarrollo de la ciencia médica ha avanzado muchísimo. En este sentido, pues los aspectos de trasplantes de órganos y de tejidos ha sido todo un éxito actualmente para abatir algunos problemas médicos, unas enfermedades crónicas irreparables, y con el trasplante de órganos y tejidos, pues obviamente ha dado paso a mejorar la calidad de vida de los individuos, las familias, las comunidades del mundo entero, y México no es la excepción. Ya se realizan trasplantes de diferentes órganos y también de tejidos. Aquí en este aspecto es muy interesante el aspecto deportivo, sobre todo en el trasplante de tejidos. Aquí hay dos áreas muy importantes, dos ramas del trasplante de tejidos. Uno es en la traumatología y la ortopedia, el trasplante de tejidos inertes, por ejemplo, hueso tendón, para reparar algunas cuestiones traumáticas de deportistas. Entonces se trasplantan tejidos, por ejemplo el hueso tendón a nivel de la rodilla, para en los futbolistas esas rupturas por causa de acciones traumáticas o juegos violentos del ligamento cruzado anterior, que escuchamos mucho en las noticias de radio y televisión que sufren nuestros futbolistas de primera división. Entonces, una de estos recursos terapéuticos es el trasplante de hueso tendón. Entonces, aquí lo importante es el mecanismo de trabajo que va a tener este trasplante de tejido. Ahorita sigo así para hacer aunando en esto, penetrando en este conocimiento, lo que implica el hueso tendón cadáver para sustituir las partes dañadas. Por otro lado, se ha desarrollado últimamente el trasplante de células que pues se van a introducir en diferentes partes del cuerpo y que van a tener objetivos diferentes. Aquí se van a introducir lo que se llama el trasplante de células madre mesenquimales. Entonces, estas células, a diferencia del hueso tendón, cuando se trasplantan este tipo de células en los pacientes, van a empezar a generar acciones en otros sitios y en otras áreas diferentes a las que se inyectó. Entonces, por ejemplo, las células madre mesenquimales pueden servir para reparar y construir tejido nuevo. Esto se llama una señalización ahí en las células que las estimula y que provoca factores de crecimiento. Entonces, dependiendo del tratamiento que le den a las células madres, este trasplante de tejidos, va a ocurrir
el crecimiento de células del endotelio vascular, o sea, más vascularización. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sufrido problemas de circulación en algún miembro, inclusive en algún órgano, con las células madres mesenquimales y con el estímulo de estos factores de crecimiento vascular, pues se pueden empezar a batir este tipo de problemas. También hay factores de crecimiento de la epidermis, cuando hay verdaderas pérdidas de piel en algunas personas que sufren traumatismos muy graves, con las células madre mesenquimales que disparan el crecimiento de la epidermis. También hay disparos para crecimiento de músculo, de tendón, en fin, una serie de estímulos que a diferencia del trasplante de tejidos, hueso, tendón, provenientes de un cadáver, la diferencia es que en el hueso tendón el cuerpo empieza a ocupar esos espacios. Es como si llegáramos a una casa deshabitada y la empezamos nosotros a amueblar. Entonces la acción es del cuerpo hacia el tejido trasplantado en el hueso tendón cadáver. En el caso de las células madre mesenquimales, son las células las que van a provocar el crecimiento. Y bueno, esta diferencia hace que el alto rendimiento en el deporte competitivo que hoy conocemos, todos esos deportes de ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, mundiales, estén prohibidas este tipo de terapias en los deportistas, porque muchas veces no existe una patología de base y se inyectan, se trasplantan estas células madre mesenquimales y provocan aumentos de músculo, de arterias, y esto eleva el rendimiento artificialmente. Entonces esto es un método prohibido por la gente antiopaje. Entonces sí tenemos que alertar a nuestra audiencia para el caso de patologías crónicas, traumáticas y que no sean deportistas. Suele ser un recurso terapéutico excelente, pero para deportistas tenemos que buscar otras alternativas que no genere una sospecha. Bueno, ¿cómo ha avanzado la ciencia, la tecnología con todo lo que nos estás comentando? Y bueno, pues esto en el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos y Trasplantes, por eso estamos tocando el tema contigo, que eres un especialista y que pues nos estás dando la oportunidad de conocer un poquito más. ¿Algo más que quieras agregar? Pues estamos aquí desde las oficinas del Comité Nacional de Antidopaje y bueno, pues yo quiero agradecer ahí tu invitación porque los medios de comunicación son unos aliados desde siempre para fomentar el juego limpio, el piso parejo para todos nuestros deportistas. Y yo sé que Joel Morales Bravo, cronista del deporte, pues también está a favor de este juego limpio. Y pues muchísimas gracias por el espacio y presentar esta pequeñita cápsula. No, muy completa, la verdad. Y antes nada más hablábamos en donación de órganos, pues hablábamos a lo mejor de riñón, a lo mejor hablábamos así ya muy complejo, de hígado y de piel y las córneas, pero ahora está muy amplio todo, ¿no? Sí,
ya con esto de las células madre mesenquimales que disparan la generación de tejido nuevo, entonces pues ha sido un salto cuántico en la terapia de tejidos. Muy bien, te agradecemos mucho, doctor Juan Manuel Herrera, tu participación este día a través de todas las estaciones de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Estamos a la orden y un saludo a tu audiencia. Muy bien, pues ahí está el doctor Juan Manuel Herrera,